Hola, buenas noches. Paso a saludarte deseando que te encuentres bien. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a estudiar la segunda carta del apóstol Pedro. Ya habíamos estudiado con anterioridad la primera carta de Pedro, mensajes muy fuertes pero muy puntuales que el apóstol Pedro tiene indicaciones para la iglesia. Esa carta es dirigida para varias iglesias que se encontraban en Asia Menor. Encontramos una segunda carta de Pedro ya un poco más diferente, por así decirlo, el enfoque, y es lo que hoy vamos a estudiar. Pero primero quiero orar por ti, quiero orar por Colombia. Señor, venimos a tu presencia a entregar este tiempo de oración, primeramente darte las gracias por todo lo que has hecho por nuestras familias, por nuestros hogares. Te pedimos por Colombia, sabemos todo lo que está ocurriendo, aconteciendo, pero sabemos que tú has guardado nuestras vidas, nuestras familias y nuestra descendencia. Te pedimos, Señor, porque son muchas las personas que están tratando de conseguir un trabajo. Especialmente pedimos por Jacqueline, que está pendiente de su trabajo, por Adriana, por Diana, por muchas personas que están necesitando encontrar un trabajo, Señor, porque dice tu palabra que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Te pedimos también por las personas que están atravesando con diagnósticos difíciles, personas que están próximas a cirugía, personas que salieron de cirugía en victoria. Te pedimos, Señor, por las que están próximas a dar a luz, por las que están en sus controles prenatales. Te damos toda la honra y la gloria. Te pedimos también por Colombia. Mira las situaciones que se están viviendo en Bogotá de racionamiento, mira los temas que están acogiendo y tenemos que afrontar los temas de economía, los temas de situación, de secuestros, de violencia y todo lo que está pasando a nivel de Colombia, a niveles de salud, Señor. Tantas personas que están sin medicamentos, sin citas médicas, Señor. Yo te pido, Señor, que tu misericordia alcance a nuestro país, Señor, que tú nos des la fortaleza y la entereza para seguir adelante. Amén y amén. Bueno, entonces empezamos este tiempo en oración. Segunda carta de Pedro. ¿Qué nos habla? De la diligencia cristiana, nos habla de la segunda venida de nuestro Señor. El autor de esta carta fue escrita aproximadamente en el año 67 después de Cristo. El autor fue Pedro y fue antes de ser ejecutada. Y tú me dirás, ¿y cómo sabes ese dato? Lo dice en la escritura y ahorita lo vamos a leer esa parte. Él fue ejecutado por las autoridades romanas durante el reino del emperador, cuando era el emperador que estaba en ese momento en el poder, era Nerón. Entonces esta carta es una carta de reflexión, pero también es un discurso final de despedida del apóstol Pedro. Hay dos puntos muy importantes que toma aquí. Uno, la advertencia de cómo llevar una vida correcta, una vida como Dios ha mandado, y teniendo en cuenta que siempre se van a encontrar en cualquier momento de la vida líderes corruptos, falsos maestros, falsos ministros, falsos profetas. Y también el segundo punto que toma en esta carta es cómo las sagradas escrituras deben ser leídas y estudiadas y saber cuándo muchas personas han querido distorsionar la verdad. Eso también lo vamos a explicar hoy. 3 capítulos, realmente es una carta muy corta, pero muy importante los temas que toca. Primer tema, primer capítulo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, se identifica, o sea que hay una seguridad que tenemos. Hay algunas cartas o algunos libros de la Biblia que se desconoce o se da posibles personas que lo escribieron. Aquí está hablando específicamente y está él adjudicándose esta carta. Habla en el capítulo 1 de partícipes de la naturaleza divina. En lo primero que habla dice que el Señor fue el que nos llamó y nos llamó con propósito. Nuestras vidas tienen propósito y nos llamó, ¿por qué? Por su gloria y por excelencia. También nos dice que el Señor tiene el poder divino y que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Primer capítulo 1 versículo 3 nos está hablando de cuando nosotros recibimos al Señor, nuestro ADN es cambiado. Ya no tenemos el ADN caído de Adán, sino el ADN de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que aquellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces nos está diciendo que nosotros, cuando recibimos al Señor, lo primero que hace es que somos apartados de las tinieblas, cambiamos
ya no le servimos al enemigo, le servimos al Señor, ya no estamos en tinieblas, ya estamos en luz, empieza a cambiar de esclavitud a libertad, de perdición a salvación. Hay un cambio de nuestra posición y nos empieza a decir y nos empieza a enumerar que esto es muy importante. Dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Entonces nos habla de que todo esto forma parte de nosotros cuando recibimos al Señor, como nuestra vida tiene que haber bondad, pero también tiene que haber conocimiento, el estudio de las Escrituras, tiene que haber perseverancia, tiene que haber ese afecto fraternal, esa piedad, y que la base de todo es el amor, que significa desear y orar por el bienestar de todos, como nuestra vida es cambiada y transformada completamente. Dice en el versículo 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces vemos también que Él nos está diciendo algo que es importante, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordarnos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué dicen los estudios científicos? Dice que para que algo se recuerde y esté presente en nuestra memoria, es importante estarlo repasando, oírlo y oírlo con mucha frecuencia, más de 12 veces. Por eso la importancia de leer la Escritura, la importancia de hacer los devocionales en casa, la importancia de estar recibiendo enseñanza, de estar recibiendo la prédica, la importancia de sacar esos tiempos de ayuno, de oración. Y cuando tú empiezas a recordar la palabra te da paz, te da ese gozo, te da la alegría, lumbrera a tus pies. Y esto es maravilloso. El versículo 13 dice: pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo al despertarnos con amonestación. El versículo 14: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Mire lo que le decía al principio. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, Él ya sabía que iba a morir a mano de las autoridades del Imperio Romano. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Lo que le decía inicialmente, esta es una carta de despedida, una carta donde él sabía que su vida terrenal iba a finalizar, pero dando sus mejores consejos a través de la guía del Espíritu Santo y tomando los apuntes más importantes para dejarlos para las siguientes generaciones. Dice también un título especial en capítulo 1: testigos presenciales de la gloria de Dios. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. El apóstol Pedro da testimonio de que él vio al Señor reunirse, vio que el Señor partió, subió a la nube. También habla de que él estuvo cuando el Señor murió, cuando resucitó. O sea, él da testimonio de todo lo que ha vivido como su servicio al lado del Señor como apóstol. También dice que lo más seguro, la palabra profética más segura, es las Sagradas Escrituras, que es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Versículo 19: y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Importantísimo, la palabra más segura es leer, profética, es las Sagradas Escrituras. Encontramos desde Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, habla desde la creación, la formación del mundo, lo que está ocurriendo, lo que va a venir y cómo va a ser su segunda venida y cómo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia habla absolutamente de todo, presente, pasado y futuro. También nos habla del versículo 20 para ir finalizando el capítulo 1, entendiendo primero que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos habla? Las Sagradas Escrituras son la voz del Eterno, de nuestro Padre Celestial, también es su voluntad, es su enseñanza y su autoridad. Capítulo 2 tiene un título bien importante: falsos profetas y falsos maestros.
Y dice así, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. El versículo 5, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Versículo 6, tiempo después Dios condenó a la ciudad de Sodoma y Gomorra y la redujo a montones de ceniza, y la puso como ejemplo de los que sucederá a la gente que viene sin Dios. Entonces él empieza a contar qué va a pasar con las personas que verdaderamente nunca quisieron recibir al Señor. Habla del arca, como Noé guardó a Noé y a su familia a pesar de las circunstancias del diluvio, y ellos fueron salvos. Habla de Sodoma y Gomorra, que Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra y no permitió que él muriera ni su familia. Entonces él siempre habla de cómo rescató Dios a Lot y lo sacó de Sodoma. Habla que era un hombre recto, que estaba harto de toda la inmoralidad que se veía en esas personas que lo rodeaban. Pero entonces vemos cómo, a pesar de las circunstancias en las que estemos rodeados, siempre el Señor va a guardar a sus justos, va a guardar a sus hijos, va a guardar a los que saben hacer lo bueno, sin importar que estén rodeados de una generación malvada y perversa. El versículo 9, como ven, el Señor sabe rescatar de pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Habla de los ángeles que a Dios dijo que no les perdonó y que están listos están cumpliendo unas condiciones y que van a ser usados para el final de los tiempos, pero que no les perdonó su traición con el querubín Luzbel, que ya vimos la enseñanza. Si no te la has visto, te invito www.Pastora Ángela Galeano, y vas a encontrar todos los libros desde Génesis hasta hoy, la segunda de Pedro. 30 minutos, una historia maravillosa de cada uno de los libros, versículos principales, temas importantes, contexto histórico, contexto geográfico, contexto cultural y enseñanza y conclusiones. Dice también el versículo 10, él trata con particularidad y severidad a los que entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian a la autoridad. Habla de los falsos maestros, que son personas que están haciendo cosas insensatas, lo primero que hacen ellos es que no solamente destruyen con malas enseñanzas a las personas, sino que ellos serán destruidos. Y dice que es importante entender que cuando nosotros recibimos una enseñanza y esa enseñanza es la correcta y nos apartamos del buen camino, como dice el versículo 15, se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Un profeta que quería maldecir al pueblo de Israel por dinero. Y dice, y los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Versículo 21. Porque es mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia que después haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y esto es fuerte y lo dice la Sagrada Escritura, versículo 22, capítulo 2. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Es importante entender que estamos viviendo tiempos donde no todo el que dice amén, amén, diga 2 o 3 versículos por YouTube, por redes sociales, incluso en una iglesia, en una congregación, es un ministro. Mucha gente se está haciendo pasar por servidores del Señor, ministros, profetas, evangelistas, y realmente ni tienen llamado, porque Dios es el que llama, el que te respalda, el que te prepara, el que te equipa. No nos llamamos nosotros mismos, es Él el que nos llamó en su tiempo y nos preparó. Y es importante entender que hay mucha gente que se está haciendo pasar por ministro en estos tiempos, pero realmente no son del Señor, nunca fueron llamados y le están sirviendo es a las tinieblas y están sirviendo es al maligno. Por eso, ojo con lo que tú escuchas, ojo con lo que estás estudiando en redes sociales, muy importante. No te pongas a seguir un montón de gente, empieza todo lo que estudiamos aquí, coge tu Biblia y vas chuleando, si se dijo, si se habló, si se explicó, de dónde está esta cita. O sea, no comamos entero.
También es importante decir que el Señor dijo en su palabra, y lo dice Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, o sea, no prosperará. El filtro para tú saber que algo es correcto es, primero, las Sagradas Escrituras, y segundo, si el filtro debe ser nuestro Señor, nuestro Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Si no está en ninguno de esos dos filtros, no lo aceptes. No aceptes cualquier palabra que sea contraria a la voluntad del Señor, del Padre Creador, y no aceptes palabras de acuerdo a algo que no está en la Escritura y que no es correcto. Capítulo 3. Dice importantemente: mas, oh amados, no ignores esto, pero para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Este es un versículo que muchas veces no es explicado y la gente queda, no entendí, bienvenido a mi mundo. También me pasó hace muchos años cuando lo leí. Y hay algo que hay que explicar brevemente porque el tiempo no nos da, la diferencia entre Cronos y Cairo. Y tú me vas a decir, ¿quién? Cronos y Cairo son los tiempos. Entonces hablemos primero qué es Cronos. Cronos es un tiempo lineal, es un tiempo histórico, es un tiempo de secuencia y tenemos forma de medirlo. Por ejemplo, minutos, segundos. Ejemplo, un reloj, 8 de la mañana, 9 de la noche, 12 del día. Un calendario, estaciones del año, primavera, verano. Otra forma en que se puede medir es enero, febrero, marzo. También podemos medirlo lunes, martes, miércoles o con un cronómetro. Mientras eso es cronos. Cronos es cronológico, que tenemos forma de medirlo. Cuando hablamos del tiempo kairos, son los tiempos de la eternidad del Señor, entendiendo que el Señor no tiene principio y no tiene final. Nosotros arrancamos nuestra vida, ejemplo, aquí, y aquí arranca y vamos a una eternidad, pero el Señor nunca tiene ni principio ni fin. Entonces es entender los tiempos de Él. Dice la palabra hermosamente el Salmos 31:15, en tu mano están mis tiempos. Es una frase que aparece y es un versículo maravilloso que significa que nosotros confiamos en Dios plena y totalmente y que Él es el que tiene el control del tiempo. Esta es una historia bien impactante. Hace muchos años uno de los personajes bíblicos preferidos míos siempre ha sido de Antiguo Testamento, el rey David. Y recuerdo que una vez yo estaba sentada en un tiempo de oración y dije, uy Señor, yo me sueño en el momento en que yo esté, pero lo dije en voz alta, en el momento en que yo parta a tu presencia y pueda sentarme con David, pueda sentarme con Moisés, obviamente con nuestro Señor Jesucristo, claro que sí, pueda estar con un Pablo y poderme sentar y hablar con ellos. Si uno leyendo las Sagradas Escrituras dice, wow, qué hombres de Dios, imagínate poder compartir con ellos. Y eso fue algo que hace mucho tiempo yo le dije, y recuerdo que en oración el Señor me dijo, ¿quieres ver al rey David? Yo decía, wow, y se puede. Me dijo, claro que sí, porque los tiempos yo los controlo. Y el Señor me mostraba al rey David, era un joven, él no tenía ni los 16 años, medía menos de unos 70, no tenía barba, era muy delgado, estaba todavía en edad de formación porque era muy joven, era un jovencito apenas. Y cómo me lo mostró el Señor cuando iba avanzando, cuando iba soltando palabra, iba moviendo aquí su onda y el momento en que la lanza, eso fue la visión. Y yo le decía, Dios mío, pero eso pasó hace más de 2000 y pico de años. Y él me decía, los tiempos están en mi mano. Entonces no entendemos el concepto en este momento porque nuestro cuerpo está limitado por nuestros tiempos de vida, por nuestro corto tiempo de vida. Nuestros tiempos están limitados por el espacio y por el tiempo, pero cuando estemos en la presencia del Señor ya no va a haber este cuerpo, ya no va a haber una limitación. Dice la palabra que ya no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá hambruna, porque va a ser un tiempo completamente distinto y maravilloso. Y vemos cómo el Señor a cada generación, Dios le ha ofrecido siempre su amor, su misericordia para que lo busquen y lo acepten en su vida, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo lleguemos a arrepentimiento y lo aceptemos a su Hijo maravilloso. Entonces, Cronos y Cairo, cronológico, lunes, martes, horario, fechas, etcétera.
Cairo, tiempo perfecto de la eternidad de Dios, sin principio y sin final. Maravilloso. Vamos a vivir en un Kairos, en un gozo con el Señor. Eso es maravilloso. También nos dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Vemos la misericordia del amor de generación tras generación, queriendo que siempre recibamos a su Hijo amado. Nos recuerda también de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dice en el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible en paz. Versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Recordemos Mateo 24, 35, 37. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, no sabemos cuándo el Señor vaya a venir, pero lo importante es que si viene ahorita, viene en 5 minutos, 5 meses, 5 años o en 5,000 años, que si estamos, lo primero que nos encuentra haciendo lo correcto. Y si ya no estamos, que hayamos partido a su presencia y que estemos gloriosos sabiendo que va a haber una eternidad donde nos vamos a encontrar, los que ya estemos allá y los que hayan quedado, porque Él recogerá toda su amada iglesia. Versículo 16. Casi todas sus epístolas hablan de ello, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice el apóstol Pedro referente a las Sagradas Escrituras, los cuales los indoctos, o sea, indoctos quiere decir personas ignorantes y inestables o inconstantes, tuercen también las otras escrituras para su propia perdición. Nos enseña la palabra que en Antiguo Testamento y en Apocalipsis son temas que nos están enseñando, que no se hablan, que no se explican, solamente se habla solamente de prosperidad y sanidad, y se habla una cantidad de cosas que ni siquiera son bíblicas. Ojo con el tema de pactos, no hacemos pactos porque los pactos son de mayor a menor, o los pactos entre iguales, que es el de matrimonio, pero nosotros no pactamos con Dios. Eso es importante recordarlo. Entonces ya nos está enseñando la escritura, ya no se, la iglesia se volvió un sitio donde es como un club social, perdón por lo que estoy diciendo, no estoy diciendo en todas las iglesias, pero en algunas, donde se hacen puros eventos, se hacen bingo, banquetes, todas las actividades, menos enseñar a las Sagradas Escrituras, menos consolar, menos enseñar. No se está haciendo lo que tenemos que hacer, se convirtió solamente en un sitio como un club social, y lo que el Señor nos está hablando es que se tiene que enseñar la escritura, se tiene que formar no solamente creyentes sino discípulos para que se enseñen, ellos enseñen a otros y otros a otros. Versículo 17, así que vosotros, oh amados, habiendo antemano guardados, no seas arrastrado por el error de los inicuos. ¿Qué es inicuos? Personas perversas, personas que continuamente están tramando mal y que siempre están sembrando discordia. Caigad de vuestra firmeza. 18, antes bien, creced en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué aprendemos de la carta de Pablo? No nos dejemos guiar por falsas corrientes, falsas doctrinas, falsas religiones. Ahorita incluso ya hay una iglesia que está proclamando que el Señor ya vino por segunda vez, que llegó en Corea. Hay otros que dicen que no hay rapto, otros dicen que no existe el Señor. Mire, se está moviendo más de 6,000 religiones en este momento.
Yo lo único que le puedo decir, el Señor no vino a formar religiones, el Señor vino a dar un testimonio de vida con su amor, con su obra, con su servicio, con su evangelización. Murió en un madero por amor, todos nuestros pecados fueron perdonados por Él. Y cuando usted y yo entendemos que nuestros pecados fueron perdonados por cada gota que el Señor derramó de su preciosa sangre en un madero, podemos entender la obra redentora tan grande que tenemos. Podemos entender el amor del Señor, podemos entender cuánto Él amó al mundo, que dio su unigénito, su Hijo unigénito, para que muriera por amor. Podemos entender el amor del Señor, que sin pecado alguno dio su vida. Podemos entender la presencia del Espíritu Santo, que nos guarda, nos protege y nos guía y está a todo momento consolándonos y acompañando. Entendemos la obra perfecta que se hizo, que lo hizo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y podemos entender también que no solamente el amor, la misericordia, sino la paciencia de nuestro Padre Celestial, que sus planes siempre han sido salvación, amor y misericordia. Y es una carta maravillosa donde el apóstol Pedro finalmente se está despidiendo, sabe que va a morir a manos de Nerón, pero su carta es de amor, su carta es de esperanza, su carta es: sosténgase en lo que ha creído. Crea que en la segunda venida, haga lo bueno, lo puro, llénese de amor, de paciencia, llénese de misericordia con los demás. Nos dice que lo más importante de todo es que la bondad, el conocimiento, la piedad, la perseverancia, el afecto fraternal, pero lo más importante es el amor. No podemos decir que somos hijos o hijas de Dios cuando no amamos a Dios, no nos amamos a nosotros mismos y no podemos amar a los demás. No es decir que profesamos una religión, es vivir en santidad, es vivir conociendo qué dice la Escritura, es estudiar la Escritura, es hacer el bien al prójimo, así no te agradezcan, es el poder perdonar, el poder interceder por otros. Nosotros tenemos un grupo, si usted quiere estar con el grupo, es un grupo en el cual siempre colocamos las peticiones de oración. Escríbanos en www.pastorangelagaleno.com. Necesitas una petición, escríbanos si necesita una petición por salud, por trabajo, escríbanos. Hay un tema que no entiendo, por favor explíqueme. Necesito consejería, estoy interesada en tomar el curso de hebreo, porque enseñamos el hebreo, porque es el idioma original donde está escrito todo lo que es el Antiguo Testamento, para poder entender el Nuevo Testamento. Si la gente ahora en día no explica lo que le decía ni el Antiguo, ni explica el Apocalipsis. Entonces como que yo lo llamo y le digo: usted, Julanita de tal, Susanita, Pepita, nos vemos ya tú sabes dónde, a la hora que acordamos, y lleva lo que te dije. ¿Usted cómo queda? No entendió nada. Y eso pasa cuando se quiere leer los libros de la Biblia sin entender un Génesis. No puedo ir a entender un Apocalipsis. Hay que leer, por eso hay una continuidad en los libros, hay que entender. Y es muy claro que dice el apóstol Pedro: cuídense, porque hay mucha gente que quiere coger la Escritura y torcerla a su manera. Y eso se está viendo en los tiempos de ahora. En los tiempos de ahora, desafortunadamente, se le está diciendo a la gente: viva la vida loca, usted está en la gracia, usted ya fue salvo. Y le están diciendo a la gente: está perfecto casarse, recasarse. Hay gente que en este momento está hablando de reencarnación, cuando sabemos que hay una sola muerte, no hay más, y nos presentaremos ante el Señor y se abrirán los libros y habrá un juicio, y ahí determinará a dónde vamos a ir. Hay gente que está hablando de reencarnación, se está hablando de recasamiento, se está hablando de que es normal el incesto, se está hablando de que es normal tener relaciones sexuales con animales, que está normal asesinar. Se está diciendo una cantidad de cosas y la gente está escuchando y aceptando lo que están diciendo personas porque están en un púlpito. Es muy importante saber y tener en cuenta de que todo lo que se dice tiene que ser pasado por 2 filtros, por 3 diría yo: Sagradas Escrituras, segundo, el filtro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor cuando estuvo acá en la tierra? ¿Qué haría el Señor si estuviera en este lugar? Y lo tercero, ser guiado por la presencia del Espíritu Santo. Por eso la importancia de orar y estudiar las Escrituras. Si hay algún tema que quieras reflexionar o que tengas, en nuestra página web encontrarás familia, emociones, salud, series específicas.
Hace poquito terminamos la serie de ángeles, querubines, serafines, ahí la vas a encontrar. Entonces, puedes encontrar muchos temas que sean de tu interés y que necesites reforzar, que tengas dudas o preguntas, y escríbenos. Estamos para eso. Bendiciones, quiero bendecir tu vida, quiero darte las gracias por estar aquí. Amandita desde Popayán, Leonor desde Bogotá, a Mesa, no alcanzo a ver quién más está conectado, bendigo sus vidas. Gracias por haber apartado este tiempo para estar aquí. Gracias por tu apoyo. Si es de tu corazón ofrendar para apoyar este ministerio, bendigo tu vida igualmente. No importa el monto, siempre se los he dicho, lo que más importa es que sea algo de corazón para poder seguir transmitiendo este mensaje a otros, porque queremos llegar a muchas partes. Ya hemos llegado a países como Japón, como Rusia, partes en Europa, partes en Sudamérica, y eso es utilizar las redes sociales para enseñar la verdadera palabra con escritura en mano, como debe ser. Bendigo sus vidas. El jueves tenemos un tema maravilloso, fuerte: las suegras y las nueras. Vamos a hablar de esa relación. ¿Qué dicen las sagradas escrituras? No qué dices tú, no qué digo yo, qué dice el Señor, que es a través de las escrituras que tiene el manual de vida, cómo debemos llevar esa relación en bendición, en victoria, con amor y con respeto. ¿Qué habla la escritura de suegras y nueras? Bendiciones, buenas noches, hasta luego.